Hola, ¿me escuchan? No, porque Está apagado. Ahí está. Ahí va. Hola, buenos días. Vamos a abrir la poderosa. Vamos a abrir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. En el versículo 25 al 34. Un pasaje muy familiar. Y espero que hoy lo puedas escuchar con una perspectiva quizás diferente o escuchar algo que quizás no habías notado de este pasaje. Para los que todos ya los saludamos que están aquí, de nuevo muchas gracias por estar aquí. Tú tenías tus razones por estar aquí, pero quizás también en esta visita hay una sorpresa. Y no es un regalo físico, pero quizás Dios quiere que escuches este pasaje hoy. Porque el Dios es un Dios que da vida, que da aliento, que reconcilia, que restaura, que deja las 99 para buscarnos. Ese es un Dios vivo, presente, activo, no lejano, no distante, no religioso, que no nos obliga, pero nos invita y nos ama y nos forma. Y estamos como iglesia estudiando el Evangelio de Mateo todo el año y apenas vamos en el capítulo 6, versículo 25 al 34 y estamos en el sermón del monte. El sermón más largo que está escrito en los evangelios. Y esta es nuestra clase número 6 de este evangelio, de este sermón del monte. Entonces, voy a leer este pasaje y lo vamos a escuchar como lo hemos escuchado, pero después nos vamos a detener un poco para dejar que la palabra de Dios nos ilumine cosas que quizás no habíamos notado antes. Muy bien. Y después de nuestro estudio vamos a tener 3 preguntas de reflexión. Quizás en el sermón no hay mucho reto del ministro, pero las preguntas pueden ser un poco más directas. No por crear un reto, pero por crear invitación a tomar decisiones verdaderas. Amén. Y después de esas preguntas nos vamos a juntar en 2 o 3 personas para compartir tu reflexión y después tomamos comunión. ¿Sí? Ese es el plan. Vamos a leer este pasaje. Y quizás puedes recordar cuándo fue la primera vez que lo escuchaste. ¿Qué estabas pasando cuando te lo leyeron? ¿Qué estaba pasando a alguien cuando se lo leíste? Versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni amanezcan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, en inglés diría Your Heavenly Father, tu Padre Celestial, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?
Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial, tu Padre Celestial, se riman dos menciones del Padre, sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les harán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Escuchamos este pasaje muy familiar, con buenos recuerdos y con no muy buenos recuerdos. Quizás puedes asociar este pasaje con un tiempo difícil que te animó, que te restauró una perspectiva, seguiste adelante y confiaste. Pero desafortunadamente también podemos tener unas experiencias donde este pasaje se utilizó para amenazarnos, para asustarnos, para provocar tu participación obligatoria por alguien lleno de preocupación por ti, porque ya te conoce. Entonces tenemos muchas experiencias con estos pasajes. El reto es cuando leemos estos pasajes y solamente recordamos la experiencia con seres humanos y dejamos de escuchar quién lo está diciendo. No lo está diciendo un ser humano, lo está diciendo Dios. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces, hasta dejamos de leer ciertas escrituras porque en inglés sería hay triggers, nos retan. Porque lo asociamos con una interpretación ya completa. Pero no debería ser así. Dejemos que la escritura nos siga hablando, nos siga animando en tiempo real. Muy bien. Lo otro que es muy importante notar, este pasaje usualmente lo leemos, y sí, hay que seguir leyéndolo los unos a los otros y animándonos, pero hay que recordar, fíjate lo que dice las primeras dos palabras en el versículo 25. ¿Qué son? En el versículo 25 dice, no, las primeras dos palabras dice, por eso. En inglés es therefore, señalándonos que es un resumen de todo lo que se viene diciendo. Muy bien. Entonces, cuando lo leemos este pasaje en el contexto de un resumen, nos va a animar mucho más. No sé si necesitas ánimo, aliento, inspiración hoy. Imagino que sí. O quizás vienes bien animado, no sé. Hace unos días iba a reunirme con un grupo de líderes de iglesia en San Diego para ir a nuestro centro de Hope en Tijuana, porque estamos buscando conexiones, relaciones y donaciones, todo eso. Iba muy tarde y desde Orange County hasta a la frontera de Tijuana es 1 hora y media, 1 hora 45 si voy a la ley. Pero hay cierto tiempo donde el tráfico en el 5, en el 405 se llena. Y se empezaba a subir 2 horas, 2 horas y media. Iba lleno de ansiedad, literal, y había un accidente en el 5, tuve que bajar del 5, toda la calle hasta el 405, pagar por el toro y todos, y otros que estaban manejando bien tranquilos, y quítate, lleno de ansiedad. Eso fue el martes. El jueves tuvimos nuestra reunión de staff aquí en el edificio. Salí temprano, iba a llegar
30 minutos más temprano que la reunión, que es raro que llegue tan temprano yo, es una confesión. Y venía bien tranquilo y venía y hubo un accidente. Y pues, hay un accidente, llevo tiempo, o sea, qué bueno, todo parece que está bien. Entonces me voy a cambiar, es que te tienes que cambiar de carril porque hay un accidente. Y luego una señora que estaba atrás me estaba diciendo. Y yo, hey, tranquila, estás sobre reaccionando, tranquila, don't worry. Y después me dijo Dios, voy a decirlo así, quizás fue Dios. ¿Te acuerdas cómo andabas tú el martes? Oh. Yo acá de que, calm down, lady, estos paganos. Estoy bromeando, ¿no? Pero el martes era yo, hasta peor. O sea, dije, Dios, vamos, o sea, estás conmigo, ¿verdad? Entonces puedo subirme al carpool porque somos dos, o sea. Estoy tan conectado que hasta el carpool calificamos, Señor. Entonces, quizás estás en el martes que tuve en esta etapa de tu vida. Ansiedad, presión. O que vas en el jueves, todo va bien ahorita. Pero cómo estás influye en cómo leemos. Y en veces nuestra ansiedad le da tono a las escrituras. Y es por eso tener la práctica de detenernos, tener segundos de descanso y leer sin expectativas a ver qué nos sorprende. Entonces, cuando Jesús dice aquí, por eso está hablando de todo este contexto. Y al inicio de este sermón, Jesús comienza dándoles un recordatorio de su identidad, quién son, con una lista de bienaventuranzas. Y después Jesús les enseña su vocación, que son luz y que son sal, y estudiamos eso. Y después les habla de la ley, que no vino a cancelarla, pero a cumplirla. Y después habla de nuestras prácticas espirituales, de ser generosos, de orar y de practicar, y de orar y de tener ayunos. Y después nos empieza a corregir un poco diciéndonos, hey, ¿dónde están tus corazones? ¿En qué está enfocado tus ojos? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está formando a esta gente que vivía en una situación de ansiedad. Entonces, cuando nosotros leemos, no te preocupes por la ropa, pensamos en, oh sí, pues nuestra ropa, ir shopping y que en línea, no, de eso no está hablando. Esta gente vive en un sistema que de toda su vida depende de las autoridades en liderazgo, ya sea Roma, o ya sea el templo, o ya sea los líderes de la sinagoga. Y el sistema de Roma, el sistema del templo y el sistema de la sinagoga se preocupan por ellos mismos. Y la gente simplemente son objetos que deben de cumplir con las expectativas de estos tres sistemas. Y te tienes que asociar totalmente con uno de esos tres sistemas para tener comida, para tener tus necesidades. Y tienes que sobredepender. Y esos sistemas quieren que sobredependan de ellos porque siguen en poder. Siguen con su sistema de control. Y todo esto es una perspectiva de escasez. No hay suficiente y crea ansiedad y preocupación y tienes que hacerle caso a uno de esos tres sistemas. ¿Suena familiar? Entonces Jesús aquí no está diciendo el preocuparte es malo. No está diciendo tener preocupaciones es falta de fe. No está diciendo eso. Está diciendo
hay un reto cuando las preocupaciones se hacen el centro de tu vida. Y muchas veces nos regañamos a nosotros mismos, o regañamos a otros, o nos castigamos emocionalmente, porque si tienes una queja, ¡ah! No digas eso, párale. Y ni puedes ni desahogarte, porque es una falta de fe. Tenemos un grupo de WhatsApp ahí entre diferentes líderes a través de la nación, de grupos en españoles, y yo estaba poniendo información de todas estas redadas y qué está pasando. Y había 2 o 3 personas que constantemente su respuesta era: no te preocupes, ten fe, no te falte la fe. Porque la interpretación es, si das interpretación de cosas complicadas, es no tengo fe. Yeah. Claro que tengo fe, Yeah. porque estoy con un grupo lleno de fe. Yeah. Las redadas en Santana alrededor de toda nuestra iglesia. Yeah. Claro que vamos a decir algo. Eso es fe. Yeah. Pero en veces el traer algo complicado es como que no, eso no se habla. Muchas veces nuestros hogares fueron así. No podías hablar de cosas complicadas porque eso no se habla. Pero me encanta que Jesús invita a que hablemos de estas cosas. Entonces dice, están estas preocupaciones. El reto no es la preocupación, de nuevo, el reto es si esa preocupación domina tu vida. Sí. Yeah. Y dice, ¿no tiene la vida más valor que la comida, que el cuerpo y la ropa? Y eso lo hemos interpretado como el futuro en el cielo va a estar todo bien, ahorita súfrele y aguántate. Y no te quejes, porque allá va a estar bien chido. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Porque antes de eso nos enseñó a orar: Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para Jesús vamos, pero también el reino viene. Amén. Y cuando dice, entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está formando su reinado, su pueblo, sus seguidores, que están en contraste al sistema de Roma, al sistema del templo y al sistema de la sinagoga. ¿Y dónde está su reino? ¡Aquí! ¡Ya! Viene y está. Amén. Entonces, cuando Jesús dice, ¿no tiene tu vida más importancia que estas cosas? No significa que no te importe. Sí, son cosas importantes. Y por eso dice la Escritura, el Padre ve lo que necesitas. Entonces el problema no es de que me quejo porque no tengo. El problema de nuevo es cuando eso se hace nuestro Dios. Pero hay un Padre que ve lo que necesitas. Entonces nos adaptamos al reino de Dios o nos conectamos a estos 3 sistemas. Otra manera podemos decirla: si alguien no me reta, no soy cristiano. Dependes de un sistema, no de un Dios. Y cosas así está formando. Dejen de codependencia a estos lugares. Tienen un Padre que está con ustedes, un Dios vivo que los ve. Y tu vida es vivir en el reino de Dios. Pero sigue Jesús porque esto es muy complicado. Y después en el versículo versículo 26 al final dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Y nos da unos ejemplos de la creación de Dios: las aves y las flores. En este país casi no hay muchas aves y flores, pero si recuerdas tu país natal diario, ¿no? Hasta te pasaban, nos andabas como el Matrix, que nomás pasaban donde sea.
y las flores donde sea. Y Dios nos señala, fíjate, la creación. Y no está diciendo aquí, no trabajes, no te preocupes. Porque ¿qué hacen las aves? ¿Se mueven? Sí. ¿Trabajan? Claro. Pero no viven en preocupación de acumular. Mañana no va a haber. Con la gripa, sí. Las aves no viven en ansiedad. Y cuando vuelan hay libertad. Y hay cantos. Y después atacan a gente. Pero nos señala a las aves, no diciendo, no se preocupen, fíjate, ya tengo todo en control. Jesús nunca usa la palabra control. Porque el control domina. Sí, ya. Jesús nos señala que Él nos acompaña. Porque el acompañar transforma. Entonces, si tú quieres que Dios controle, eso no es lo que está diciendo Jesús. Quiere relación con nosotros. ¿Y qué está ayudando a estas personas que lo están siguiendo? A que vean el reino de Dios de una manera totalmente diferente. Y luego les dice, ni Salomón se vestía así. Y yo pienso, porque tengo un bias, como se dice en inglés, que está diciendo algo de Salomón. Porque si recuerda a Salomón, ¿en qué se enfocó Salomón? Acumular, 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 acumular. Y después de Salomón empezó el legado de reyes corruptos. Porque Salomón dijo, si controlamos el templo, controlamos los impuestos, y nos enriquecemos, y traigan el oro, y traigan esto, y a veces lo leemos como que, mira, entregaron todo, oye, está controlando todo, y fíjate el resultado, una corrupción. Y en veces esos son nuestros ídolos. Elon Musk, los que han logrado todo, los que tienen todo el poder, esos son los Salomones. Líderes políticos o lo que sea, son los Salomones que tienen todo, acumulan. Y Dios dice, ese es un sistema que quiere que te adapte y que consumas y que dependas. Pero mi reinado, tu vida vale más que toda mi creación. Vamos, Martín. Aquí tú tienes valor. Amén. Tú eres una persona con problemas reales en la vida, retos, preocupaciones, pero no estás solo, no estás sola. Amén. Primero, Dios, el Padre relacional, te ve. Y Dios está contigo. Amén. Tu vida vale más que estas cosas. Y la audiencia empezó a que, ¿cómo sería la vida en el reino de Dios y no dependiendo de estos tres sistemas? El reino de Dios es un reino de abundancia. No hay escasez en el reino de Dios. Al final del versículo 30 dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Y eso como que, me animó para retarme. No, esos son tonos humanos. En esos días, la hierba se utilizaba para crear fuegos, fogatas. Eso no está hablando de un Dios que va a castigar, el Dios que va a castigar todo, controla. Esos son tonos humanos. Escuchemos lo que está haciendo Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso nos está dando esta perspectiva. Y sí, es al final dice gente de poca fe, pero es una pregunta, es decir, ¿quién quiere ser? ¿Quieres ser una persona que vive completamente, fielmente, con tus retos, con tus preocupaciones, pero dependiendo no de tu escasez, pero del Dios que te acompaña?
Y dice esta pregunta: ¿no hará mucho más por ustedes? El compromiso de Dios. Estoy contigo y voy a hacer estas cosas por ustedes. Esto no significa que todo lo que vamos a pedir vamos a recibir. Esto no significa que la vida va a ser fácil y que si crees en esta escritura, nunca vas a tener problemas. Y si no crees en esta escritura, te falta la fe. No, está hablando, mira, esta es una vida real. Tiene sus necesidades, tiene sus tensiones, pero yo estoy contigo. Que no te domine el que, ¿por qué hay problemas? No debería haber problemas. O que no tampoco te domine, solo hay problemas. Que te lidere Dios. En el versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? Aunque ya estamos preguntando aquí a las 2:30, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero bueno. Desde la mañana, ándale. ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les serán añadidas. De nuevo, lo leemos en veces como una fórmula. Si hago A y después B y luego C, recibo todo. Es como que, ¿cómo pones el password? No está hablando de esta fórmula. Es una relación. Y nos está diciendo de una manera real cómo lidiar, cómo es la ansiedad. Comienza con preocupaciones. Y todos hemos estado en un estado de ansiedad. Y constantemente nos llega por nuestros hijos, dinero, todo, o sea. Y hay otros sistemas que, no, aquí, a ver, ven, compra y come aquí, y confía en esto. Y no, pon esto primero, no, haz esto y tendrás todo. Pero no son parte del reino del que nos forma. Pero después de los pensamientos, llega el lenguaje. Porque ahora no solamente son pensamientos, dice, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vivir? Es decir, si ven este proceso, empezamos con la ansiedad en la mente, y después se hace el lenguaje, y después del lenguaje te entregas a uno de esos sistemas. Y las peores decisiones de mi vida son, no voy a decir han sido, son, cuando estoy en una etapa de ansiedad, inseguridad, instabilidad. Porque la raíz de mis decisiones en ese estado son de miedo. Son para tratar de tomar control, tratar de proteger. Y Jesús nos está liberando de eso. Hey, estas preguntas no es de que si las dices te falta fe, pero ya estamos entendiendo esto. Pero son reales. Y si este es tu lenguaje, ¿pero qué? ¿Pero qué es que? ¿Cómo? No te está condenando, te está invitando a decir, hey, yo estoy contigo. No confíes en el miedo, que no te domine la ansiedad. Déjate ser persuadida por mí. Muy bien. Y nos dice cómo tomar estas decisiones cuando hay alta tensión. Hay un paso primero. Dice, primero, busquen ¿qué? El reino de tu líder de iglesia, tus convicciones personales. No sé por qué estoy hablando así. De Dios y su justicia. ¿Ok? ¿Qué es eso? Y hemos hablado que esta palabra justicia
se refiere a cuando ves a alguien en necesidad que no tiene lo que necesita, lo justo es proveer a esa persona lo que necesita. Y si Dios nos manda a que nos tratemos así, ¿cómo nos va a tratar a nosotros? Pero el problema es que cuando te domina la ansiedad, las preocupaciones, no escuchas a Dios, escuchas la voz del miedo, de la ansiedad. Y nos vamos a extremos. Esto no debería de pasar. O esto me está pasando, no puedo confiar en Dios, no sé si está verdad eso. Pero eso es real, no estoy bromeando, he bromeado otras. Esto es real, esto sentimos. Y es un Dios que nos se acerca cuando estamos en esa ansiedad y miedo y nos dice, no, para acá. Y es un Dios que nos dice, sí, pues hoy el jueves no tienes ansiedad, estás juzgando a los demás. No, vente para acá. Entonces me llegó eso en el freeway esta semana, leyendo esta escritura. Esta mañana lleno de ansiedad, y el tema era esto. Tina me abrazó y dice, todo va a estar bien. Todo inútil. Porque en veces nomás llega sin invitación. Pero también Dios llega sin invitación. Entonces, primero el reino. Históricamente eso se ha interpretado ven a la iglesia primero. Se vale. Pero está hablando del reino de Dios. Está hablando de Dios. Está hablando de poner a Dios primero. Y es por eso, cuando no ponemos a Dios primero, en algo práctico que todos estamos aquí, cuando alguien nos dice, pon primero a Dios, tienes que venir a la iglesia, es porque no estás viviendo. La verdad. ¿No? Pero es una señal de cómo estamos pensando. Ahora, ¿se ha usado eso en malas tonos? Quizás sí. Pero el punto es no venir a la iglesia primero, es poder ver a Dios en todo nuestro mundo. Por eso dice, mira las aves, mira las flores. Amén. Pon atención en el freeway el martes de lo que está pasando y el jueves lo que está pasando y lo que está pasando en ti. Estoy contigo. Amén. Es poner a Dios primero. No te domine el miedo o la ansiedad. Estoy contigo. Sí hay problemas, pero tú vales más. Te voy a cuidar. También me recordó cuando habla de la ropa. Pensemos en Adán y Eva. ¿Qué representa la ropa para Adán y Eva? Confiarse en sí mismos, esconderse de Dios, tener vergüenza y pena total como seres amados por Dios. Entonces viene Dios y los reviste. Entonces no está hablando de nuestra ropa, está hablando de qué usamos para cubrir nuestra ansiedad. Después, ¿qué vamos a comer? Capítulos antes, Jesús está ayunando 40 días. ¿Y cuál es la primera tentación del enemigo? Oye, estas piedritas pueden ser unas tortitas bien ricas, ¿eh? Así lo dijo, era de... Y Jesús responde, no, yo no vivo por estos. Mi hambre es Dios. En capítulo 5, Jesús dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, la hambre y la sed no está hablando de tus necesidades físicas, pero ¿qué deseas? Todos estamos aquí porque deseamos algo. ¿Cuáles son tus deseos más poderosos? El ser humano es un ser humano de deseos. Y es por eso que la palabra de Dios habla nuestros deseos. La palabra de Dios, la verdad, no nos habla nuestra voluntad. No te forza, no te obliga, porque no hay transformación en eso. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he comprometido a hacer ejercicio en mi vida? Con toda santa voluntad.
Pero no lo hago porque no es un deseo, no lo disfruto honestamente. Algunos de ustedes sí, aunque bueno, para nosotros es obligatorio, pero no es un deseo. Pero un partido de la Chivas, no. Cállense todo, cancelen todo. ¿Por qué? Porque es un deseo. Y los deseos no son malos. Los deseos son poderosos. Y Dios lo que está haciendo es formando sus deseos. Por eso dice, sean generosos, porque va a formar tus deseos. Oren, porque va a formar tus deseos. Ayunen, porque va a crear disciplina, carácter. ¿Sí? Entonces todos tenemos estos deseos, pero en vez de deseos los vamos a buscar en sistemas o en personas o en cosas. No, encuéntrenlas y búsquenlas en Dios. Muy bien. Un poquito más. Versículo 34. Por lo tanto, ahí está otra vez, un resumen. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. ¿Es malo tener problemas? No. Es normal. Jesús dice, ¿hay problemas hoy? Sí. ¿Y sabes qué? Mañana. ¿Qué? Ahí está. Ese fue un gallo americano. Por lo tanto, no se angustien. ¿Qué te causa angustia? Eso es real. Es tu vida. Son tus experiencias, tus heridas, tus anhelos, tus pérdidas. Causa angustia. No está condenando la angustia, pero está creando un hogar donde traer esa angustia. Así es. Vamos, Martín. Y Jesús dice, no se escapen, que en el cielo va a estar todo muy bien. No, el reino está aquí. Tu vida en el reino ya está aquí. Eres amado, eres amada. Te veo, estoy contigo. Que la formación y la transformación ocurra aquí, en medio de todas estas tensiones. El reino de Dios no escapa de las tensiones. El reino de Dios entra a las tensiones. Por eso viene Dios con ser humano. ¿Para qué? Para vivir la tensión humana y dejarnos saber. Ver a Jesús es ver lo que debe ser la humanidad. Ese tipo de persona. Y Jesús está diciendo todo esto, ¿sabes qué? Sentado, enseñando. Pero se va a acabar el sermón del monte y se va a poner de pie. Y esa pregunta, ¿qué beberemos? La vamos a ver en el capítulo antes de la cruz, donde Jesús toma el vaso de la cruz, de la muerte, por ti y contigo. El Dios que muere, como nosotros vamos a morir, para liberarnos, para acompañarnos en todo ese proceso de muerte y resurrección. Tenemos 3 preguntas. Están en español y están en inglés. Las voy a leer en español. Hagamos esto. Voy a leer las 3. Una de estas 3 te va a elegir a ti. No trates de a ver cómo respondo las 3. Una de estas 3 te ha tocado a ti. ¿Muy bien? Amén. Entonces las preguntas dicen: ¿hay alguna área o situación en tu vida donde sientes que estás cargando todo
como si dependiera de ti. ¿Qué está produciendo eso en ti? ¿Y cómo cambiaría si recordaras que Dios está contigo? Vamos a la siguiente, quizás la primera no es la tuya, está bien. Cuando Jesús dice, busquen primero el reino, ¿notas algún área de tu vida donde quizás Dios no está siendo primero? ¿Qué necesitaría reorientarte y por qué? Y finalmente, al mirar nuestro ministerio, y si nos estás visitando, puedes pensar en tu ministerio, ¿qué vemos? Que ya refleja el reino de Dios entre nosotros. Porque hay mucho, pero al mismo tiempo, ¿qué podríamos reorientar juntos para buscar primero su reino con más claridad? Amén. Amén. Tomemos 5 minutos, 2 o 3 personas, no más de 3, para que todos puedan compartir cuál de estas preguntas te eligió o eliges. Toma un tiempo para compartir y después tomamos comunión. ¿Muy bien? Adelante. Muy bien. Espero y hayas escuchado este pasaje en una manera quizás un poco diferente o en su contexto. Amén. Para resumir, antes de tomar comunión y parte de nuestra práctica aquí como iglesia, nuestro énfasis como iglesia, la cultura que estamos tratando de crear es mesa abierta. El líder de la iglesia es Dios. Que la mesa es de Dios y es Dios el que nos invita a la mesa. Sin duda, la iglesia y nuestra participación es importante, pero Dios es Dios. Y Dios tiene una iglesia. Y obviamente necesitamos y honramos, vemos la necesidad de ministros, pero el líder de la iglesia es Dios. Y en mesa abierta todos los presentes son invitados a participar en comunión de todas edades. No te sientas obligado a participar, pero es el Dios que nos invita porque nos invita. Amén. Amén. Quizás un resumen antes de orar. Seguir a Jesús, ser parte del reino de Dios, no elimina necesidades, no elimina sufrimientos. Es parte de la vida. Lo que sí elimina es que la escasez sea nuestro Dios. Lo que sí elimina es que el miedo sea nuestro Dios. Lo que sí elimina que las preocupaciones de ansiedad sean nuestro Dios. El Dios con nosotros. El tema principal de Mateo. Emmanuel, Dios con nosotros. Estaré con ustedes hasta el fin de los días. Entonces el reino de Dios nos invita a participar y vivir con Dios dentro de todas estas tensiones. Oremos y tomamos comunión. Dios, te damos gracias por tu invitación, por tu presencia, por tu misericordia. Queremos entregarte nuestras penas, nuestras angustias, lo que nos has hablado, ayúdanos a recordarlo, a anotarlo, a darle atención. Gracias, Dios, que tu palabra no nos condena, pero nos invita, nos libra, nos inspira. Ayúdanos a ponerte a ti primero, Dios, a buscarte a ti primero. Ayúdanos a no ser dominado por nuestras necesidades, pero confiar y participar contigo. Gracias, Dios, que nos ves, que estás con nosotros. Tomamos comunión con humildad, con reverencia, conscientes de que te necesitamos, Dios. Pidiéndote que nuestro máximo deseo sea amarte y aceptar el amor que tú nos das. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.